Bienvenidos a la clase de álgebra lineal. Estamos en la cuarta unidad de espacios vectoriales. El tema de hoy va a ser subespacios de espacios vectoriales. Les voy a dejar muy bien en claro lo que es un subespacio para que lo alcancen a comprender muy bien. En la actividad anterior les dejé que leyeran estas páginas del libro, lo que es subespacio, los ejemplos que vienen. Y el día de hoy voy a explicar a manera más a detalle los ejemplos que está dando en esta parte el libro. Subespacios de espacios vectoriales. Como ejemplo número 1 dice, demuestre que el conjunto W formado por x1, 0, x3, donde x1 y x3 son números reales, es un subespacio de R3. Recuerden que R3 son todas las tercias ordenadas. X, Y, Z se pudiera decir en el espacio tridimensional. Llamamos W al subespacio conformado por este conjunto. x1, 0, x3. ¿Sí? Donde x1 y x3 pueden ser cualquier número real. Por ejemplo, 2, 0, 5, 10, 0, 10, 9, 0, menos 3. Para comprobar si es un subespacio, tenemos que comprobarlo con tres propiedades. La primera propiedad es la siguiente. Para que sea un subespacio, dice que el conjunto W debe ser no vacío. En este caso, para comprobarlo que es no vacío, debe de contener el vector 0. Y en este caso, sí se cumple. Observen que si x1 y x3 son ceros, obtenemos el valor 0, el vector 0 o el vector nulo, 0, 0, 0. Esa es la primera propiedad que se debe de cumplir para que sea un subespacio. El conjunto debe de tener el vector 0. La segunda propiedad dice que debe de ser cerrado bajo la suma, que significa que si sumamos dos vectores en este conjunto, el resultado debe de ser otro vector en el mismo conjunto. Eso es lo que nos dice la propiedad cerrado bajo la suma. Estoy dando dos vectores cualesquiera. Aquí está 1, 0, menos 2, más el otro vector cualesquiera, 4, 0, 6. Vectores cualesquiera, pero dentro del conjunto W. Al sumarlos, observen, 1 más 4 nos da 5, 0 más 0 nos da 0, menos 2 más 6 nos da 4. Obtenemos un vector también dentro del mismo conjunto W. Observen que nos queda como resultado 5, 0, 4 y también es parte de ese subconjunto o subespacio. La tercera propiedad que se debe de cumplir para que ese conjunto sea un subespacio vectorial es que debe de ser cerrado bajo la multiplicación. Significa que si multiplico un escalar por un vector cualesquiera dentro de este conjunto, el resultado va a ser otro vector dentro de este mismo conjunto. Aquí estoy multiplicando 4 por un vector cualesquiera dentro de ese conjunto, en este caso menos 6, 0, 5, que el resultado nos queda menos 24, 0, 20. Y efectivamente ese vector está dentro de ese conjunto. Comprobando estas tres propiedades, podemos concluir que el conjunto W formado por estas tercias es un subespacio vectorial de R3. ¿Sí? Recuerden que R3 son todas las tercias ordenadas X, Y, Z. Ese es un espacio vectorial. Entonces, un subespacio de ese espacio vectorial sería
el conjunto W formado por las coordenadas x1, 0, x3. Vamos a ver el ejemplo 2. Sea W el conjunto de todas las matrices simétricas de orden 2. Demostrar que W es un subespacio vectorial de las matrices de 2 por 2. Observen, todas las matrices de 2 por 2 es un espacio vectorial. Pero ahora vamos a comprobar que las matrices simétricas es un subespacio de las matrices de 2 por 2. ¿Qué son las matrices simétricas? Las matrices simétricas son en donde la matriz y su transpuesta son iguales. Por ejemplo, aquí tenemos matriz simétrica, tenemos esta matriz A. Observen que si este renglón lo cambiamos por columna y este renglón lo cambiamos por columna, al final de cuentas termina siendo la misma matriz. Esta es igual a esta. A eso se refiere con matriz simétrica, que su transpuesta sea igual a su matriz original. Aquí tenemos otra matriz B. Es simétrica esa matriz B porque al sacar su transpuesta nos damos cuenta que es igual. Vamos a comprobar las tres propiedades anteriores para verificar que es un subespacio de las matrices de 2 por 2. Primero vamos a comprobar que W es no vacío. Significa que debe de contener el vector 0. La matriz de 2 por 2 compuesta por puros ceros, nos damos cuenta que también es simétrica. Quiere decir que la primera propiedad sí se cumple. La siguiente propiedad dice que el conjunto W debe de ser cerrado bajo la suma. Quiere decir que si sumamos A más B, esta matriz con esta matriz, el resultado debe de ser también una matriz simétrica. Por ejemplo, si hacemos la suma, 4 más 1 nos da 5, 3 más 3 nos da 6, 3 más 3 nos da 6 y 1 más 1 nos da 2. Y observen que también esa es una matriz simétrica. Por ejemplo, si este renglón lo pasamos a columna sería 5, 6. Y si este renglón lo pasamos a columna sería 6, 2. Y observen que nos queda la misma matriz. Entonces, como también es simétrica, esa propiedad también se cumple. La tercera propiedad dice que debe de ser cerrado bajo la multiplicación escalar. Por ejemplo, si una matriz simétrica la multiplico por menos 2, me queda ese resultado. Por ejemplo, vamos a multiplicar menos 2 por A. Sería menos 2 por 4 menos 8, menos 2 por 3 menos 6, menos 2 por 3 menos 6 y menos 2 por 1 menos 2. Aquí está, estamos multiplicando A por menos 2 y nos damos cuenta que también esa es una matriz simétrica. Entonces, comprobando estas tres propiedades, que el conjunto sea no vacío, que sea cerrado bajo la suma, que sea cerrado bajo la multiplicación escalar, nos damos cuenta que el conjunto de las matrices simétricas es un subespacio de las matrices de 2 por 2. Vamos a ver el ejemplo 3. Bueno, aquí hay una nota, dice que se generaliza este subespacio para matrices de orden n. Por ejemplo, las matrices simétricas de orden de 3 por 3
es un subespacio de las matrices de 3×3. ¿Sí? Vamos a continuar. Conjunto de vectores en el primer cuadrante no es un subespacio vectorial de R2. Vamos a comprobar lo que dice ahí en el apartado 3. Por ejemplo, aquí tenemos CAW, ¿sí? Un conjunto formado por los pares ordenados x1, x2, donde x1 es mayor o igual a 0 y x2 es mayor o igual a 0. Observen que esto nos está definiendo el conjunto de vectores en el primer cuadrante. Muy bien, x1 positivo, x2 positivo, contando el 0. Vamos a comprobar las propiedades. Primero vamos a ver que W es no vacío. ¿Contiene el vector 0? Sí, aquí está, 0,0. Porque x1 puede ser mayor o igual a 0 y x2 mayor o igual a 0. La primera propiedad sí se cumple. La segunda dice W es cerrado bajo la suma, ya que si sumamos dos vectores donde x1 y x2 son mayores o iguales a 0, como lo hice aquí, 2,3 más 1,6, el resultado también va a ser un vector en donde x1 y x2 son mayores o iguales a 0. La tercera propiedad no se cumple. Aquí podemos ver que W no es cerrado bajo la multiplicación escalar. Por ejemplo, si utilizamos un escalar cualquiera, en este caso -1, y lo multiplicamos por un vector dentro de ese conjunto, como ejemplo 2,3, el resultado sería -2,-3. Y este vector ya no está dentro del conjunto W. Y con una propiedad que no se cumpla, ya decimos que no es un subespacio vectorial de R2. Nos vamos a ir al libro para ver lo del punto 4, subespacios de funciones. Bien, en la página 137. Parte 5. Determinación de subespacios de R2. ¿Cuál de estos dos subconjuntos es un subespacio de R2? Tenemos un inciso A que dice el conjunto de puntos de la recta dada por x más 2y igual a 0, y el inciso B el conjunto de puntos en la recta por x más 2y igual a 1. En el inciso A se observa, al despejar x tenemos x igual a menos 2y. La recta está conformada por los puntos. Por ejemplo, si y decimos que es igual a t, entonces x va a ser igual a menos 2t. Quiere decir que esa recta va a estar conformada por los puntos x, y menos 2t, t, donde t es cualquier número real. Entonces vamos a comprobar en este conjunto si se cumplen las tres propiedades que mencioné anteriormente. Primera propiedad, conjunto no vacío, contiene el vector 0. Si a t le damos el valor de 0, observen que sí nos da 0,0. Entonces, podemos decir que la primera propiedad se cumple. La segunda propiedad, cerrado bajo la suma. Por ejemplo, escojo dos vectores cualesquiera dentro de este espacio. Por ejemplo, si a t le doy 1, me da el vector menos 2,1. Si lo sustituye aquí al 1, nos da menos 2,1. Y para t igual a 2, nos da menos 4,2. Sustituyo el 2 en esa coordenada xy, menos 2 por 2, 2. Ahí está. Si hacemos la suma
de esos dos vectores, del menos 2,1 y el menos 4,2, aquí lo estoy haciendo, nos da menos 6,3. Y observen que el vector menos 6,3 también está dentro de ese conjunto, porque si sustituyo para t igual a 3, me da el resultado de menos 6,3. Entonces la segunda propiedad también se cumple. La tercera propiedad, cerrado bajo la multiplicación escalar. Escojo un vector cualquiera dentro de ese conjunto, en este caso menos 2,1, que es para t igual a 1, y lo multiplico por un escalar 2. Observen que el resultado es menos 4,2, que ese resultado está dentro de ese conjunto porque para t igual a 2 nos da menos 4,2. Por lo tanto, esa propiedad también se cumple. Cumpliéndose las tres propiedades, podemos decir que ese conjunto de puntos es un subespacio de R2. Vamos a ver el inciso B. El conjunto de puntos en la recta dada por x más 2y. Al despejar x, se observa x igual a 1 menos 2y. ¿Sí? El 2y está sumando, pasa restando y nos queda esa ecuación. Entonces, si definimos y como t, x va a ser igual a 1 menos 2t. Nos quedan todos los pares ordenados definidos de esta manera. 1 menos 2t, t. Vamos a comprobar las tres propiedades. Recuerden que con una que no se cumpla ya no es un subespacio de R2. Primero vamos a ver si el conjunto es no vacío, si contiene el vector 0. Observen que para cualquier valor de t nunca nos va a quedar 0,0 por el hecho de que aquí tenemos 1 menos 2t. Siempre nos va a quedar ese 1. Entonces, concluimos que no es un subespacio de R2. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo, ya nos vamos a ir al libro, creo que con lo que les he explicado les va a quedar un poco más claro los ejemplos que vienen en la página 139. Determinación de subespacios de R3. ¿Cuál de los siguientes subconjuntos es un subespacio de R3? Aquí tenemos el conjunto W conformado por x1, x2, 1, donde x1 y x2 son números reales. Vamos a estudiar el primer caso. Podemos observar en el inciso A que no tenemos el vector 0, quiere decir que no es vacío. Dice, como el vector 0 igual a 0,0,0 no está en W, se sabe que W no es un subespacio de R3. ¿Sí? Esta es una propiedad que se debe de cumplir para que sea un subespacio vectorial. Entonces esa propiedad donde dice que el conjunto debe ser no vacío, aquí no se cumple. Por lo tanto, ya concluimos con el inciso A. Vamos a pasar al inciso B. Sea W conformado por la coordenada x1 y luego tenemos x1 más x3 y luego coma x3, donde x1 y x3 son números reales. Observen la separación de comas, lo voy a decir así, de la coordenada en x, de la coordenada en y, x más x3 y la coordenada en z que es x3. Este conjunto es no vacío, ya que contiene el vector 0, porque si x1 y x3 son 0, observen que nos queda 0,0,0. La primera propiedad sí se cumple.
La segunda propiedad, aquí están demostrando que si sumamos dos vectores dentro de ese conjunto, ¿sí?, nos va a quedar otro vector dentro de ese conjunto. La multiplicación escalar también la están comprobando, que si multiplicamos un vector por un escalar cualquiera, nos va a quedar otro vector dentro de ese mismo conjunto. Entonces, aquí concluimos que W es un subespacio de R3. En general, voy a leer esta parte del libro, usted puede demostrar que un subconjunto W de R3 es un subespacio de R3 con las operaciones normales, si y solo si es de alguna de las formas siguientes. Número 1, W consta solo del punto 0,0,0. W consta de todos los puntos sobre una recta que pasa por el origen. W consta de todos los puntos en un plano que pasa por el origen. Y W consta de todo R3. Aquí lo están dando como una conclusión. Espero que quede comprendido muy bien este tema. Es una definición abstracta, pero traté de explicarla a detalle. Ya leyendo estas páginas con lo que les expliqué yo de sus espacios vectoriales, ya les debe de quedar un poco más claro este tema y poder continuar con el temario de álgebra lineal. Como actividad se marca lo siguiente. Van a hacer el ejercicio 37 y 38 de la página 140. Aquí lo pueden ver en pantalla, en donde van a determinar si W es un subespacio de R3. Recuerden, lo van a comprobar con las condiciones que vimos anteriormente en el libro. ¿Cuáles son? Primero, que sea un conjunto no vacío. El segundo, que sea cerrado bajo la suma. Y el tercero, que sea cerrado bajo la multiplicación escalar. Con esas tres propiedades van a comprobar si W es un subespacio de R3. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase.